Dios les bendiga, hermano. Estamos con una nueva lección, un nuevo tema para edificar a la iglesia de Cristo, para la edificación y la unidad de los santos y para el crecimiento espiritual de la iglesia y de cada uno de nosotros y de nuestros hermanos aquí presentes. Hoy vamos a tratar el tema Jesús y el hombre. Eso lo vamos a ubicar en el libro de Efesios 4, del 12 al 14. Amada, buenas noches. Dios te bendiga. Amén. Vamos a leer entonces así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, amado, como la palabra nos indica, ¿no? Para todos los santos, porque cuando se dirigió Pablo a la iglesia de Efesios, estaba hablando de una iglesia santa y una iglesia que tenía un crecimiento espiritual, no como la de Corintio, que estaba en la carne y en desorden. Estamos hablando para la iglesia de Cristo en estos momentos, para toda la iglesia, no para los que tienen ministerios y ejercen un liderazgo dentro de la misma. Debemos de buscar, de pedirle al Señor esa perfección de los santos, esa unidad en la fe, ese crecimiento espiritual. Pero debemos de tratar con el hombre. El Señor tiene que tratar con cada uno de nosotros. Tratar con la gente que está llegando al Evangelio, con los nuevos nacimientos, con los que ya tienen tiempo y con los que ejercen un liderazgo. No es nada más manejar la palabra, hermano. No es nada más ir a un instituto bíblico y prepararnos. Debemos de tener una relación estrecha, una comunicación con el Señor. Lo hemos venido reiterando en cada una de nuestras clases. Debemos estar sujetos a la palabra y al Espíritu. Debemos estar bajo el señorío de Cristo para que esa unidad en la fe y ese crecimiento espiritual se dé en nosotros y en la iglesia. No es nada más los líderes, hermanos, y el pueblo en desorden y el pueblo sin crecimiento espiritual. Y el liderazgo puede estar en desorden o hay pecados. Debemos de ser hombres santos, pero debemos estar sujetos al Señor. La obediencia en este caso es importantísima. Por lo mejor usted cree que vamos a hablar del fruto del Espíritu para la unidad de la fe y esa plenitud en el crecimiento de Cristo. Lo vamos a abordar desde el punto de vista, empezando por Cristo como hombre. ¿Por qué Cristo como hombre? Porque es el ejemplo a seguir para nosotros. Si el Señor en carne y hueso, que vino de arriba y fue arriba, pudo lograrlo a través del Espíritu Santo, sujetarse a la palabra, al Espíritu Santo, mantener la unidad como lo mantuvo con el Padre siendo hombre, es un ejemplo para nosotros para poder alcanzar ese desarrollo, esa unidad en el Espíritu y en la fe. Pero Dios tiene que tratar y trabajar con nosotros. El problema de la humanidad no es el problema, la respuesta en las drogas, en el alcohol, en la libertad, en el libertinaje, en la hechicería.
El problema del hombre y su respuesta a sus necesidades la debe de encontrar en la iglesia, en la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Nosotros debemos tener el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús debe haber y está la vida en nosotros para ser ejemplo. El Señor Jesucristo como hombre es el ejemplo a seguir. Este tema es importantísimo para que podamos entender qué es lo que necesitamos. Pedirle a Dios que nos quite de nuestras vidas y edifique, nos transforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de Dios, a un varón perfecto. No como dicen algunos líderes y algunos pastores, que no hay iglesia perfecta. No, me dice la palabra que es un varón perfecto, porque la iglesia de Cristo es perfecta. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que vamos por aquí y por allá, y vamos de iglesia en iglesia, y vamos y estamos un tiempo en la iglesia, otro tiempo en el mundo. Hermanos, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina. La doctrina es la palabra, la doctrina es Cristo. Pero hermano, la doctrina es la vida. Si no está la vida, no hay doctrina, no hay nada. Si no está la vida, el espíritu de resurrección, no hay nada. Usted puede enseñar y enseñar y enseñar, pero debe estar el Señor, el testimonio del Señor, la vida en ese altar, en su vida. Usted tiene que tener el testimonio de Cristo, vivir la palabra y sujetarse a la palabra y al Espíritu. ¿Para qué? Para que no nos engañen por estratagema de hombres que engañan y emplean con astucia las artimañas del error. Pero no nada más para el error, hermano, sino para que no podamos permitir el pecado y lo que no le agrada a Dios dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras vidas y dentro de nuestras casas y nuestras familias. Debemos de ser hombres santos, obedientes y sujetos al Señor. ¿Para qué? Para buscar esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Porque Cristo es perfecto. Fue inmolado y crucificado. Perfecto fue ese sacrificio. Nosotros nos tenemos que presentar como obrero aprobado delante de Dios. Todos los días, hermano. Como obrero aprobado. Como varón perfecto delante de Dios. Todos los días tenemos que humillarnos. El Señor Jesucristo quiere tratar con el hombre que no le conoce y para poder lograr el propósito de él, debe de tratar con cada uno de nosotros, es decir, al momento de nuestro nuevo nacimiento. El problema de la iglesia de Cristo y de muchos hermanos que están en la iglesia es ese nuevo nacimiento. Vemos mucha gente que va y viene, mucha gente que no crece. Sí, puede ser un problema de liderazgo, puede ser un problema de que no esté el testimonio de Jesús. Gente que va y viene con sus problemas y sus necesidades, que no encuentra a la iglesia que va a ser lleno de la presencia de Dios. Ser lleno de la presencia de Dios. Recibir un pasto fresco. Recibir una palabra de edificación, una palabra de unción, hermano. El cual es simbolizado en su muerte y resurrección de Cristo. El Señor comienza a quitar todo lo que no es de Él. Todo lo que no le agrada. Vemos el pueblo de Israel que salió de Egipto. Fue trillado. Fue procesado durante 40 años, hermano. La iglesia de Cristo, nosotros también vamos a ir al desierto, vamos a ser trillados en el desierto. Es necesario para que Cristo sea edificado en nuestras vidas. Es necesario que todo lo que no es de Cristo salga.
Y lo hará a través de la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Es decir, llevarnos a un varón perfecto. Perfecto. Usted ve muchos líderes y muchos pastores que dicen, no, no hay iglesia perfecta. Hermano, para un varón perfecto, porque Cristo fue inmolado, el Cordero fue inmolado, fue perfecto. Dios es perfecto. Cristo, como hombre, dio ese ejemplo. Santo, santo, sin pecado, a la medida de la estatura y plenitud de Él, de Cristo, nos tiene que transformar la palabra y el Espíritu. Para que no seamos, por un lado, niños fluctuantes, que no estemos de aquí para allá. Adán y Eva no crecieron y fueron echados del Edén. Por su pecado cayeron. Para que no seamos como niños fluctuantes y seamos llevados o engañados por doctrinas y artimañas de hombres. Tenemos una iglesia hoy en día que está pasando de todo, que no está y no es semejanza de Cristo, no está el testimonio de Jesús. Esa iglesia no es lo que quiere Dios. Es por esto que debemos de ser transformados a su imagen y semejanza. Debemos de ser transformados. Debemos de entender su ejemplo como hombre. Él vino a ser un hombre que nació de una virgen bajo la sombra del Espíritu Santo. Recibió María la semilla de Cristo en su vientre. Y para nosotros viene a ser lo mismo. El Espíritu Santo plantó la semilla de Cristo en nuestro espíritu humano. Y la sangre nos limpió y vino a morar el Espíritu. Fuimos engendrados también por la palabra. La palabra nos da la vida, nos trae vida. Es el testimonio de Cristo en nosotros. Amén. Así que como hombre, yo soy ahora lo que Él es. No como Dios, porque no somos dioses. No somos Dios. Sino como hombre. Nosotros hemos de alcanzar ese mismo desarrollo espiritual que logró Cristo como hombre. Debemos de estar sujetos a la palabra y al Espíritu, como lo fue Él. Bajo el señorío de Cristo es que vamos a lograr todo eso. Cuando yo hablo del señorío de Cristo, hermano, es que seamos obedientes. Seamos obedientes, sumisos, humildes. Busquen esos conceptos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y es una persona que no se opone a la autoridad, a la ley, a la palabra. Nosotros nuestra voluntad se la hemos entregado a Dios. Amén. Nuestro ser, nuestras vidas, se la hemos entregado a Cristo. Para que se pueda, para que nosotros podamos ser transformados en plenitud, en unidad de la fe y en un varón perfecto. No hay otra forma ni ejemplo. El ejemplo es el Señor Jesús como hombre. Nosotros tenemos que conocer al Señor Jesucristo como hombre y como Dios. Este es el punto a desarrollar, que debemos de ser transformados a esa plenitud como lo fue Él, como hombre, y con la ayuda del Espíritu lo lograremos, y la palabra de Dios. Todas las necesidades del hombre, todas las dificultades del hombre y de nosotros como hijos de Dios, la vamos a encontrar en la palabra de la respuesta a nuestras necesidades y a nuestros problemas. La palabra nos transforma y nos liberta.
La palabra debe ser viva y eficaz. Todo lo que no es de Él en nosotros debe de salir. Todo lo que no es de Cristo que esté dentro de la iglesia, hermano, debe de salir. Nosotros no podemos permitir el mundo como lo estamos permitiendo dentro de las congregaciones y dentro del altar. Desde el mismo momento de la creación hay un orden y hay una unidad que Adán y Eva rompieron cuando cayeron en pecado. Podemos ver el tabernáculo, podemos ver el templo, hay una unidad, hay un orden dentro de la iglesia de Cristo. Y nosotros estamos permitiendo todo tipo de pecado y todo tipo de desorden en nuestras congregaciones y en nuestras vidas. Y eso nos contamina. Nosotros tenemos que volver a la senda antigua. Preguntarle al Señor qué es lo que quiere que hagamos. ¿Qué es lo que quiere que hagamos con su pueblo? ¿Cómo vamos a conducir al pueblo de Dios? Y eso tiene que pasar todo por la palabra. Cristo es la respuesta. Todo lo que no es de Él en nosotros debe salir para poder alcanzar su plenitud. Significa que si yo estoy hablando esto, esta iglesia moderna, esta iglesia actual, no es lo que quiere Dios ni Cristo. Esta iglesia que nos reunimos o cantamos, alabamos, saltamos, gritamos, no se parece a Cristo. Esta no es la iglesia del arrebatamiento. No lo puede hacer, hermano. Nosotros tenemos que volver a la senda antigua, volver a la palabra, sujetarnos a la palabra y al Espíritu. Debemos de seguir el ejemplo de Cristo hombre, un ser humano como nosotros, pero que vino de arriba y volvió de arriba. Era un hombre celestial, es decir, un hombre espiritual. Eso es lo que está buscando Dios. Eso es lo que quiere el Señor Jesucristo con su iglesia. Que dejemos de ser carnales, hombres naturales, llevados por pasiones, para ser hombres espirituales, para poder alcanzar esa unidad de la fe y esa plenitud en Cristo Jesús. Y que se sujetó al Padre, a la palabra y al Espíritu Santo. El mismo Cristo, siendo hombre, se sujetó al Padre. Y esto lo podemos encontrar en el libro de San Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, pregúntese usted como líder, como pastor, como evangelista, si usted está haciendo la voluntad de Dios. Si usted está sujeto a la voluntad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted está sujeto a la palabra. Si usted está predicando lo que Dios le dice. Mire el caso de Judá. Dios lo mandó a Nínive, pero le dijo, vas a predicar lo que yo te diga. Tú estás predicando la verdad. ¿Qué tan lejos o tan cerca de la verdad estás? ¿Estás viviendo la palabra? ¿Estás testimonio de Jesús en tu vida? Sino la voluntad del que le envió. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Y esta unidad que tiene con el Padre era lo que Satanás quería destruir. Y la respuesta de Cristo, hecho carne y hueso, hombre, porque nos da un ejemplo tremendo para nuestras vidas, fue la palabra. La palabra debe ser la respuesta a nuestras necesidades, a nuestras dificultades, a nuestras tribulaciones. Debe ser la respuesta para todas las esferas de nuestras vidas. Debe ser la respuesta a nuestras necesidades. La palabra. El ejemplo lo encontramos en Mateo y Lucas 4, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4, 3b al 4. Pasó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, está escrito, es la palabra. Es la palabra.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia. La respuesta fue la palabra. Él sabía que la palabra es poder y es verdad, que es vida. Pero más adelante, en Mateo 4, del 6 al 7, y le dijo el diablo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Mira lo que el mismo diablo le dice: Cristo está, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Cristo está también. No tentarás al Señor tu Dios. Observamos que el diablo sabe a quién está tentando. Hermano, si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros estamos buscando de Dios y haciendo la voluntad de Dios, es a ti, a mí y a nosotros al que el diablo va a tentar para destruir nuestra relación, nuestro altar, nuestra comunicación con Dios. No el que está doblado y en desorden y atado. No, ya lo tiene cautivo. Sino al santo, a los que son santos, porque nosotros somos hombres y mujeres santos. La guerra espiritual es contra la iglesia, es contra nosotros. Debemos de ser hombres y mujeres santos, vivir en santidad, vivir bajo la palabra y el espíritu sujetos a Cristo. Y seducido para que haga la voluntad de Él y poder romper la unidad de Cristo con su Padre. Si usted lee los pasajes de la Biblia, cuando el Señor comienza su ministerio, el diablo trata de romper esa relación. Lo logró en el Edén con Adán y Eva. Y entró la caída y el pecado. Se contaminó la creación. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, Él sabe a quién está tentando. Él está tentando a los hijos de Dios, los que están buscando, los que están pagando el precio. Porque los que no están pagando el precio, que viven un evangelio a lo light, un evangelio express, tanto líderes como pueblo llano, los que están sentados, a eso no es necesario, pues, ya están atados. Nosotros debemos de vivir para Dios, alabar a Dios, para eso fuimos creados, para que nos seamos seducidos y llevados como un barquito de aquí para allá. Debemos hacer la voluntad de Él, de Cristo, de la iglesia. Debemos de ser hombres sujetos, hermano, a la palabra, al Espíritu, a la iglesia, a Dios. Y poder romper la unidad de Cristo con su Padre, porque el diablo sabía quién le hablaba. El diablo sabía quién era Cristo, Jesucristo como hombre. Ya lo sabía. El diablo sabe quién eres tú y quién soy yo. Cuando no está la vida en tu congregación, en tu vida, bueno, estás incompleto, tu armamento está incompleto. ¿Con quién estás peleando la batalla? Solo. Lo estás haciendo a tu manera, solo. Porque cuando lo haces a tu manera, rompes la unidad de la fe con el Señor. Esta enseñanza y ejemplo que es Cristo como hombre a nosotros es para los hijos de Dios. Satanás está buscando repetir lo mismo que sucedió en el Edén. El primer Adán desobedeció a Dios y a la palabra que Dios le había dado. Dios le dijo: no comerás del árbol que está en medio del huerto. Que está en el medio del huerto. Y él desobedeció. Satanás rompió la unidad que había entre ellos, entre Adán y Dios. Y toda la creación fue contaminada. Podemos preguntarnos ahora, ¿qué es el hombre antes de la caída y luego de la caída? Porque Dios hace las cosas completas
y bien. Nosotros somos los imperfectos que hacemos las cosas incompleto y a media. El primer Adán fue creado perfecto. Fue creado perfecto. Era un hombre espiritual. Un hombre espiritual. Lo que quiere Dios con nosotros. Llevarnos a esa unidad de la fe. A un varón perfecto. Para que tengamos unidad con el Padre. Y con la caída su espíritu muere y pasa a ser un hombre del alma y pecador. Un hombre Almático. Almático. Donde la carne y sus deseos dominan su ser. La carne y tus deseos dominan. Se anteponen al espíritu, a la unidad de la fe. Ese hombre no es el que Dios quiere. Dios quiere que su Hijo amado Jesucristo esté en la iglesia, esté en nosotros. Nosotros somos nacidos del pecado, somos hombres imperfectos y por lo tanto no podemos alcanzar el conocimiento de Dios. No podemos alcanzar el conocimiento de Dios si no está la unidad de la fe y no hay un crecimiento espiritual. Usted puede ser, un maestro excelente. Usted puede ser tremendo evangelista, pero si usted no está sujeto a la palabra, a la unidad de la fe, tenemos un problema entonces. Si usted va de aquí para allá, porque a veces creemos que Dios nos está utilizando grandemente y estamos en todo sitio, en todas partes, predicando y llevando el mensaje, que se nos olvidó nuestro altar y nuestra relación con Dios. Y hermano, tenemos un problema ahí porque estamos rompiendo esa unidad con Cristo. Y no lo queremos entender. Parecemos un parabrisas, miren, así. A todos lados. No tenemos tiempo para humillarnos, para orar. No tenemos tiempo, no somos hombres de oración. Si usted no es un hombre de búsqueda, de oración, que está pagando el precio, porque no tiene tiempo, porque usted tiene otro trabajo o trabaja y después va y le sirve a Dios y conduce el pueblo de Dios y no tiene tiempo de buscarle, creo que tiene un problema. Porque el pasto que usted está dando no debe ser fresco. El pasto que usted está dando no tiene unción. Porque como no tengo tiempo de buscar a Dios y de ponerme a edificar la palabra antes de predicarla, yo creo que es una palabra que va vacía, que va muerta. La palabra es viva y eficaz. Pero para que sea viva y eficaz, vuelvo a repetir, yo tengo que estar bajo el señorío de Cristo. Haciendo su voluntad y no la mía. Porque ese es el problema que tiene la iglesia, que creemos tener conocimiento porque fuimos a un instituto bíblico y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y no estamos buscando de Dios. No tenemos tiempo. Más el pecado, la desobediencia. Pero con él, postrer Adán, Cristo hombre, podemos alcanzar la unidad de la fe y adquirir el conocimiento de Dios a través de Cristo. No es conocimiento, no. Es crecimiento espiritual. Tanto conocimiento mata el espíritu. Dejamos de oír la voz de Dios. Nos apacentamos y nos alimentamos nosotros mismos. Como está pasando con muchos hombres que creen que son grandes maestros, grandes pastores. Y no se humillan, no nos humillamos. Perdemos nuestra relación con Dios. Rompen la unidad. Nosotros mismos rompemos esa unidad con Él. Y perdemos. Porque si rompemos la unidad con el Señor, con el Espíritu Santo, no nos damos ni cuenta. Seguimos caminando, pero vamos solos. Nos extraviamos en ese camino.
Por eso es que Dios le dice al profeta, sal de esa cueva y aliméntate porque el camino es largo. Yo no me puedo apartar de la palabra, del Espíritu Santo, de Cristo, porque me pierdo. Pero con el postrer Adán Cristo podemos alcanzar la unidad de la fe y adquirir conocimiento de Dios a través de Cristo, para ser transformado por la palabra y el Espíritu a plenitud, la de Cristo. El Espíritu Santo nos va a transformar a esa imagen y semejanza, nos va a dar a conocer ese conocimiento grande, profundo de que es Cristo Jesús. De que es Cristo Jesús. De lo que es la palabra de Dios, lo que es el conocimiento del Espíritu Santo y el conocimiento del Padre. Porque si nosotros estamos bajo el señorío de Dios, de Cristo, estamos sujetos y haciendo la voluntad del Padre, como sucedió con el Señor Jesucristo siendo hombre. En la casa de mi Padre me conviene estar obediente y sujeto. El Señor dice en su palabra que, bueno, cosas más grandes íbamos a hacer. Lo dice el Señor. Pero para que se vean esas manifestaciones de la unción y del poder de Dios, que a muchos hombres les gusta hablar del poder y tener poder, tenemos que ser sujetos y humildes. Y eso es lo que no tienen ellos, humildad. De reconocer sus errores, nuestros errores, y volver a los pies de Cristo, a la cruz. Debemos en primer lugar nacer de nuevo y estar bajo el señorío de Cristo como hombre, para lograr ser transformados su imagen y semejanza. Satanás tratará de romper mi unidad con Cristo para que sigamos siendo como Adán, pero debemos nosotros saber sujetarnos y vivir la palabra para poder así encontrar y recibir respuestas a nuestras tribulaciones y control y dominio sobre nuestra propia carne. Control y dominio sobre nuestra propia carne. No nos pueden pinchar porque explotamos. Perdemos el control. Chillamos y gritamos. Y dicen ser grandes maestros y pastores y líderes. Y usted lo ve, que no son varón perfecto, porque no es nada más para los que tienen ministerio. Eso es para todos los hijos de Dios, para la iglesia de Cristo. Tenemos que ir a la unidad de la fe y a un varón perfecto para poder alcanzar la vida eterna. Significa que el Padre está haciendo en nosotros. Dios está haciendo en nosotros. El Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas todos los días. Siguiendo el ejemplo de Cristo, hombre, en su enseñanza en el desierto, usando la palabra como respuesta de todos los conflictos internos y externos del ser humano. La respuesta la debemos de buscar en la palabra, en Cristo Jesús. Todas las necesidades del hombre, todo lo que estamos viendo en el mundo, hermano, es porque el hombre necesita a Cristo. Para eso está la iglesia, para que podamos predicar y expandir su conocimiento, para dar a conocer la vida, el Espíritu Santo, la palabra, la verdad a Cristo. Pero esta iglesia como está, no se parece a Él. No nos parecemos a nuestro Padre. El propósito de Dios al crearnos es que sea expandido por el mundo su conocimiento a través de su Hijo amado Jesucristo en nosotros. Esto es representación de lo que Dios busca y desea en el hombre. Que esté su Hijo amado Jesús en cada uno de nosotros. Que esté su Hijo amado en cada uno de nosotros. Y quitar de nosotros lo que no le agrada. El hombre natural o carnal y sus obras. El hombre natural y carnal. La iglesia de Corintios estaba en desorden, en pecado, porque no lograron crecer. ¿Usted no ha visto que hay gente que habla lengua y que Dios lo está utilizando grandemente? Y sus vidas, su testimonio dan mucho que hablar. Sus vidas dan mucho que hablar. Por eso es que tenemos que ser llevados a la unidad de la fe. Dios quiere recuperar con Cristo la comunión con sus hijos, su creación.
para que lleven el Evangelio y la vida a todo aquel que no conoce, por un lado a Cristo y a Dios, para que su conocimiento sea conocido, expandido en el universo y en el mundo. Ahorita lo que estamos viendo es el conocimiento de Satanás y del diablo en el mundo, del pecado, de todo lo que está sucediendo en el mundo. Ese es el conocimiento de las tinieblas. Esa es la herencia que tenemos de Adán como hombres pecadores. Volvamos al principio del tema con el nuevo nacimiento. Debemos de ser limpiados con la sangre del Cordero y el Espíritu viene a morar en mí. Eso es lo primero. Ya hay una transformación. Ya hay algo que sucedió. Ya hay algo que sucedió. Y verdaderamente que Cristo nos transforma en todas nuestras esferas de la vida, hermano. En todas. Hasta nuestra forma de caminar y de hablar. Debemos en pocas palabras ser crucificados en la cruz y resucitados por Cristo. Nueva criatura somos. Significa que dejamos el yo y toda la carne en la cruz. Por otra parte, fue colocado la simiente, que es la palabra en mí, para que more en mí la vida, el testimonio de Jesús. La palabra tiene que ser colocada en mi corazón, en mi vida. El Espíritu Santo debe ser colocado en mi vida, para que esté la vida en nosotros, la simiente, Cristo. Amén. Debemos estar sujetos a la palabra para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿De qué unidad estamos hablando? Explicamos la relación que había entre el Hijo de Dios con el Padre, Cristo, como hombre. Estaba sujeto a la palabra y al Espíritu. Nosotros debemos de seguir el mismo ejemplo. Y el mismo Jesús dijo en San Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el mismo Señor Jesús menciona en Juan 6:36 que la palabra es espíritu y es verdad. Es decir, la palabra es el mismo Señor. Es vida. Es vida. La palabra nos desnuda, hermano. Nos transforma. Esa verdad debe de llevarnos a lo que Dios quiere ver en nosotros. Que lleguemos a la unidad de la fe, que es realmente esto. ¿Qué es esto en nosotros? Si nosotros estamos bajo el señorío de Cristo y el poder de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y el tuétano, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios, hermano. No hay forma, la palabra lo penetra todo. La palabra tiene unción, tiene poder, la palabra es Cristo, es vida. La palabra, Cristo es la doctrina. La palabra es toda la doctrina, hermano, toda. Debemos de vivirla. La palabra tiene que edificar en mi vida. Debe de transformarme en mi vida. La palabra es mi vida. La palabra es mi vida. Esa misma palabra debe llevarme a la unidad de la fe que Dios quiere que tengamos. ¿Qué es la unidad de la fe? Algunos dirán, bueno, es el fruto del Espíritu. Comencemos por Efesios 4, 1 al 7, para entender la unidad de la fe. ¿Cómo debemos de andar? Debemos de andar como dignos hijos de Dios. Debemos de andar como dignos hijos de Dios. Dignos. No como nosotros queremos. No como usted piensa. No como actuamos. No, como dignos hijos de Dios.
¿Vale? ¿Sí? Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación con que fuiste llamado. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Debemos de andar como dignos hijos de Dios, con toda humildad y mansedumbre. A ver, 7 es, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Soportándonos con paciencia y amor los unos por los otros. Con amor los unos con los otros. Debe de haber amor. Es el vínculo perfecto que cubre todo conocimiento. No es el conocimiento. No es solo el conocimiento. Porque el conocimiento solo mata al espíritu. Unos por los otros. Manteniendo la unidad del espíritu. Mi espíritu con el Espíritu Santo. Debe haber una unidad para que seamos hombres espirituales y no carnales. Para que seamos hombres espirituales y estemos sujetos al señorío de Cristo y a la palabra. Para que podamos vivir la palabra. Para que podamos ser transformados. Esa unidad de la fe y a un varón perfecto debe estar el Espíritu Santo, la palabra. Para tener paz. Todos en un cuerpo y un mismo espíritu. Todos en un cuerpo y un mismo espíritu. Si nosotros logramos eso dentro de la unidad en la iglesia, nosotros vamos, hasta sabemos la condición de cada uno de nuestros hermanos. El mismo espíritu nos dice cuál es nuestra condición cuando estamos en unidad con el Espíritu Santo, el Señor, y todos podamos sentir lo mismo, porque estamos bajo el señorío de Cristo. No estoy hablando de brujería y no estoy hablando de espíritu de adivinación, como pueden pensar algunos. Estoy hablando del Espíritu Santo, de la palabra, el señorío de Cristo, que nos lleva a la unidad, a un varón perfecto. Todos en un cuerpo y un mismo espíritu, como fuimos llamados y engendrados por la palabra. Fuimos llamados a una misma esperanza, un Señor, Cristo, una fe y un bautismo. El Señor Jesucristo. Por otra parte, debemos de tener todos un mismo sentir. ¡Wow! Todos un mismo sentir. Toda una unidad. En cuerpo y en espíritu. No este desorden, este desastre que estamos viendo. Que nos tienen entretenidos y nos engañan y vamos a la iglesia y no vemos al Señor, a su testimonio, a la verdad. No vemos la vida. No es doctrina y enseñanza. No, es la vida. De la vida genera la iglesia, genera todo. Fue creado por Él y para Él. Todo. La iglesia. La iglesia. Por otra parte, debemos de tener todos un mismo sentir. En 2 Corintios 3:11 dice. Lee, mamá. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Tenemos que ser perfeccionados. Esa es la labor de la palabra y del Espíritu. Teniendo gozo, amor y paz. Perfeccionado en un mismo sentir. Y eso es lo que menos vemos en nuestras congregaciones. Ese sentir, ese amor por el necesitado, por el más pequeño.
por las necesidades de tu hermano. No hay ese sentir, esa unidad. ¿Dónde yo lo veo, hermano? Que lo enseño y lo predico, lo he predicado. A lo mejor me tildarán de fantasioso, porque yo le tengo que creer todo lo que diga esta palabra. Yo no sé si usted es incrédulo, yo no puedo ser incrédulo. La palabra tiene poder y unción. Cuando la mujer que estaba toda su vida manchando, 12 años. ¿cómo? 12 años. 12 años. Toca el manto de Jesús, el maestro estaba rodeado, había muchísima gente y toca el manto de Jesús. Hay una enseñanza bella en esa palabra, hermano, que viene a colación con lo que se está diciendo hoy. El Señor le pregunta, ¿quién me ha tocado? Y ellos le decían, hay mucha gente, maestro, cualquiera. Él le dijo, ha salido poder de mí. Y usted se puede preguntar, pregúntele al Espíritu Santo, pregúntele al Señor, pero ¿cómo lo supo el Señor? Porque tenía un sentir. Tenemos que tener ese sentir, esa humildad para poder ver el dolor ajeno. Tenemos que tener y ser sensible al Espíritu, hermano. Ese es el sentir, ser sensible en el Espíritu para poder alcanzar ese desarrollo espiritual. Ser sensible al Espíritu. Ahí es donde nos está perfeccionando el Señor. Él era sensible en el Espíritu. Por eso, Dios preguntó quién lo tocó. Sintió esa necesidad, ese dolor, esa enfermedad, esa angustia de esa mujer. Ese es el mismo sentir que tenemos nosotros con nuestros hermanos. Ese es el mismo sentir que tenemos nosotros con nuestros vecinos que no conocen al Señor y lo que hacemos es criticar. Pero necesitan de Cristo. Necesitan que nosotros le llevemos esa palabra viva, eficaz. Perfeccionado, consolado, ser un mismo sentir. Un mismo sentir debemos de ser todos unánimes dentro de la iglesia con Cristo. Vivir en paz y el Dios de paz y de amor estará en vosotros. Estará en nosotros. No es que tengamos conocimiento. Ay, ya somos ancianos, ya tenemos conocimiento. Pero no tenemos ese sentir. No estamos unánimes, no estamos unidos. No tenemos el mismo sentir, el mismo amor. Está rota nuestra relación. La unidad de la iglesia con Cristo está rota. Es como si este vaso de agua esté roto y yo le echo agua y se desparrama. Cuando no tenemos esa unidad, ese sentir, esa unidad de la fe, tenemos un problema. No se ve la unción en el altar. No podemos ver a Cristo, al que usted está predicando. Cristo tenía el mismo sentir con el Padre, pero como hombre tenía paz y gozo y por supuesto mucho amor. Nosotros debemos de ser perfeccionados en un mismo sentir, pensar y amar como Cristo. Debemos de ser transformados en esa unidad de la fe con Él. Y tener fe, hermano, porque la iglesia está llena de incrédulos. Cuando usted es incrédulo no se mueve nada. No pasa nada. Usted no va a crecer porque usted no le cree al Dios que usted recibió. Usted ve todos los capítulos donde Jesús entró a sanar, a levantar a alguien de la muerte. Siempre entraba con lo que él mencionaba y sacaba a todo el mundo. Porque él sabía quién era el que andaba con él y quiénes estaban ahí. Dios no necesitó llamar a alguien o buscar al chismoso del pueblo para saber los pecados o las necesidades de la gente. Él mantenía la unidad con el Padre, ese sentir con el Padre. Era sensible en el espíritu.
Debemos de poseer un mismo sentir con Él y con todos nuestros hermanos. En Filipenses 2, del 2 al 5, hay una buena enseñanza ahí. ¿Lo tienes ahí, amada? Sí. Léelo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa es la iglesia que Cristo quiere. Esa es los hijos que Dios está buscando. Que tengamos un mismo sentir, un mismo amor, un mismo gozo, una misma paz. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Unánimes, hermano, no grupitos dentro de la iglesia. No grupitos dentro de la iglesia. Yo camino con mi grupito. No grupitos. Porque a veces cometemos esos horrores, esas acepciones de personas. Y la iglesia de Cristo no crece, hermano. Usted va a crecer con su grupito. Y no es así. Porque si usted ve el ejemplo de Moisés, de José y de todos los hombres, los grandes hombres de la iglesia y de la palabra de Dios, sobre todo de la palabra de Dios, esos hombres bendecían a los demás. Llevaban vida a los demás. Porque cuando usted crece y hace esos grupitos dentro de la iglesia, ahí no crece ni usted, ni su grupito, ni la iglesia. Porque no tiene ese mismo sentir. Porque usted hace como está la sociedad, como la inventó el hombre. Hace diferencia de clase, de raza, de cultura. Y Dios no creó nada de eso. Unánimes todos, sintiendo una misma cosa. Esa es la iglesia que Cristo quiere. No esta iglesia en desorden. No esta iglesia que nos ponen 4 globitos y nos entretienen. No esta iglesia que nos ponen unas películas o nos cuentan unos chistes dentro en el altar. O nos predican una palabra sin unción, sin vida, que no nos alimenta. Y una iglesia donde usted hace acepción de personas. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, estimando a cada uno de los demás. Si usted lo colocó Dios ahí, es para que se preocupara de los demás. No se preocupara por su grupito y por usted. Dios lo colocó ahí para que guiara a su pueblo, para que enseñaras a su pueblo, para que fueras atalaya. No atalayas levantado por los hombres, porque hay 2 tipos de atalaya. Ahí el que es levantado con los hombres, bueno, usted puede caminar y hacer las cosas a su fuerza, a su voluntad, pero eso no va a durar. Cuando estamos unánimes, haciendo la voluntad de Cristo, del Padre, preocupándonos como los más pequeños, los más necesitados, Dios va a bendecirnos a toda la congregación. Porque cuando nosotros nos creemos superiores, porque tenemos y qué conocimiento, perdemos. Usted no escucha a ninguno. Y Dios levanta a los hombres de la nada para avergonzar a los sabios. Usted que se apacienta a sí mismo y se alimenta usted mismo. No debemos de considerarnos superiores a nadie. Aquí el más grande es el Maestro, el Señor Jesucristo. No mirando cada uno por lo suyo propio. No debemos de preocuparnos por nosotros mismos, sino cada uno cual también por los otros.
Haya pues en vosotros ese sentir, esa necesidad, ese amor, esa unidad que hubo también en Cristo Jesús. Todos nosotros debemos de sentir lo mismo por los demás y preocuparnos más por los pequeños de la fe, como el Señor lo hizo con amor y humildad. Con amor y humildad. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Siguiendo con el mismo sentir, Pedro menciona, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos y amigables. Primera de Pedro 3:8, debemos de ser y sentir como Jesús hombre, compasivo y fraternal, con amor de Dios, para tener misericordia. En el mismo libro de Pedro 3:11-12 dice, apartándose del mal y hagan el bien. Debemos de tener el testimonio de Jesús. Debemos de ser hombres santos, de tener una iglesia santa, no como dicen algunos líderes que no hay iglesia perfecta. Debemos de llegar a ser un varón perfecto. Hermano, vamos a utilizar la palabra como es, vamos a vivirla, hermano. Vamos a sujetarnos. La iglesia fue creada por Él y para Él. No para que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera. No para que hagamos fiesta con la casa de Dios. La vergüenza, la condición de la iglesia de Cristo. Debemos de recuperar el prestigio, el testimonio de Jesús. Debemos de conducir al pueblo de Dios por el conocimiento de Cristo, hablar de Cristo, vivir en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, hermano. Hagamos el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Un varón perfecto, justo. No la justicia mía, la de los hombres. No, la de Dios. La de Cristo, la de la palabra. Y sus oídos atentos a su oración está cuando somos justos, cuando vivimos la palabra, cuando nos sujetamos, cuando tenemos la unidad. ¿Cómo podemos orar, hermanos, si no tenemos la unidad con Cristo? Si no tenemos la unidad con el Padre, ¿dónde van a ir esas oraciones? Yo no estoy hablando del desorden y del pecado que algunos tienen, porque tampoco esa oración va a llegar. Yo estoy hablando que hombres impíos, hombres que conocen la palabra, pero no hacen la voluntad de Dios, están conduciendo al pueblo de Dios. Que no tienen esa unidad. ¿Dónde ustedes creen que van esas oraciones y esas peticiones, hermano? A ninguna parte. Porque no hay unidad en la fe. No somos un varón perfecto. No hemos llegado a esa estatura. Estamos siendo transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Pero hermano, vamos a deponer la carne, vamos a dejar que Dios nos transforme. Porque hay algunos hombres que son duros de corazón, duros, que no escuchan. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Debemos de ser hombres y mujeres santos como Él lo es y los fue el Señor como hombre y lo es. Pero también de tener la justicia de Dios y obrar con ella, no la justicia de los hombres, porque los ojos de Jehová están sobre los justos. Salmo 34:14. Que esa es parte de la unidad de la fe y de un varón perfecto. Debemos de saber que el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe.
Debemos de creer a la palabra, hermano. Debemos de creerle a Dios. Y hay tanta gente incrédula dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos enseñar a los que no creen? ¿Cómo podemos enseñar a los que no se han convertido? A los que no se han arrepentido. ¿Cómo podemos enseñar a los duros de corazón si no tenemos la unidad de la fe y la unidad con el Espíritu y la palabra sujeto al señorío de Cristo? Que es el Señor el que los transforma. Es el Señor el que los trae a la redención y a la salvación. No es usted ni yo con metodologías seculares y humanas, con conocimientos seculares y humanos. No puede llevar la iglesia de Cristo, es la palabra, es el Señor. Como está escrito más, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y la fe y la justicia vienen por Cristo también, hermano. Debemos de tener esto presente en todos los momentos de nuestras vidas, como la tuvo el Señor como hombre. Él la vivió y la predicó. La palabra, la justicia de Dios, el amor de Dios. Para que podamos alcanzar la estatura de un varón perfecto. Dios tiene que trabajar en nosotros todavía. Pablo dice que él no ha llegado a esa estatura, y menos yo. Dios está trabajando en nosotros, en mí, todos los días, pero me tengo que humillar. Tengo que mantener la unidad con Él. Es decir, así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Filipenses 3:15. Para que se pueda predicar el conocimiento de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Todo lo que no es de Dios en nosotros debe salir. Pero fíjate que ahí cuando tú dices Filipenses 3:15, ¿no? Dice así que todo lo que somos perfectos, tomemos, sintamos, y si otra cosa sentís, todo lo revelará Dios. Pero toma en cuenta el 16 que dice, pero en aquello que aquí hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Un mismo sentido. Una misma regla es la palabra. Un mismo sentido. No lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Debemos estar sujetos al Señor. A la palabra, al Espíritu. A la iglesia, a Dios. Para que podamos alcanzar la unidad de la fe y poder alcanzar esta plenitud de Cristo. Es decir, podamos tener el testimonio de Jesús, la vida, la verdad, y la podamos predicar al universo, al mundo y a todo aquel que no le conoce. Esto significa, hermano, que tenemos que trabajo por delante. Tenemos trabajo por delante. Sacar de la iglesia y de nuestras vidas todo lo que no es de Dios. Todo, hermano. Terminamos con una lectura. Para tener la unidad de la fe y ser un varón perfecto. Es importante este tema, que usted lo pueda profundizar, que usted lo pueda trabajar, entender y estudiar a Cristo como hombre, como ejemplo para nosotros, porque nosotros somos débiles. Dios nos da ese tremendo ejemplo a través de su Hijo amado Jesucristo, que lo dio para que nosotros podamos conocer ese conocimiento. No es nada más la vida eterna, hermano. Tenemos que predicar la verdad y llevar la verdad y la vida a otros. Tenemos que profundizar, estudiar, prepararnos, tener una relación con el Señor. Todos los días, hermano, tenemos que ser perfeccionados en nuestro altar personal, enseñados por la palabra, por el Espíritu. Dime, amada, para finalizar.
Bueno, recomiendo leer, seguir la lectura ahí en Filipenses 3, como estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Léelo. Pero bueno, es que lo leamos desde el 12, porque mira, 3:12, ¿no? sí, 3:12 en adelante, porque todo lo que acabas de decir está aquí reflejado en la misma palabra, como tú lo dijiste. Pablo hablaba de que no es que él había ya alcanzado la perfección en ninguna forma, él estaba caminando hacia la en vía a perfección. esa perfección. Y él dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 3:12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, es decir, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos. Pero ya va. ¿Agarrar qué? Agarrarnos de la palabra. Sí, agarrarnos tomar y hacerlo vivo en mi carne. de la verdad. Agarrarnos de la vida. De la vida. Mire, hermano, y lo vamos a predicar y lo vamos a seguir predicando. Donde está la luz, no están las tinieblas. No puede estar. Donde está la vida, no puede estar la muerte. No. Eso agárrelo, estúdielo, agárrelo, búsquelo, que está en Cristo Jesús. Donde está la vida, no puede estar la muerte. No podemos estar dormidos o muertos. O Lo estamos siento. vivos o estamos No muertos. podemos permitir el pecado. Tenemos que hablar la verdad nos hará libre. Es la palabra de Dios. Sí, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, como tú decías, ¿no? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Nos tenemos que sujetar al señorío, al Espíritu y a la palabra, a la iglesia. Si no, estamos perdidos. No lo vamos a lograr. A tu manera, a mi manera, no lo vamos a lograr. ¿Qué más, amada? Dice así, pero, hermanos, estoy en el 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. ¿Pero enemigos por qué? El fin de los cuales será perdición, pues cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, Amén. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Él está diciendo claramente allí, el hombre sí es terrenal, pero cuando está sujeto a la voluntad del Padre, estamos caminando en vía a esa perfección. ¿Comprende? Sí, sí. Haciendo morir ¿qué? Las obras de la carne. Amén. Dios les bendiga, hermano. Y tenemos un bello tema para que usted en su casa lo pueda estudiar y pueda profundizar. Amén.